Bueno, ya 6 meses de la epidemia de COVID-19 que se cumplen en México esta semana, se cambia el lineamiento para detectar los casos sospechosos de la enfermedad. A partir de hoy comenzará a aplicarse una nueva definición operacional de casos sospechosos de COVID, con lo que ahora será más sencillo que a una persona que acuda a instituciones de salud con un síntoma de la enfermedad se le considere en esa categoría y pueda recibir una atención más oportuna. Se agregaron síntomas accesorios como la pérdida de olfato, la pérdida del gusto y la diarrea. Pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué 6 meses después? Se lo pregunto al doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud, que está nuevamente con nosotros en el programa. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues tú algo comentabas al respecto hoy en tu cuenta de Twitter. ¿Qué impresión te da este anuncio, Javier? Yo tengo dos impresiones. La primera de ellas es que, y me daría mucho gusto pensar, alguien recapacitó y dijo, tenemos una subcaptación. Y esta subcaptación, espero ser lo suficientemente claro, se basaba en esto. Recordemos que muchos pacientes estaban acudiendo a los centros de salud, estaban acudiendo a las unidades médicas, a estos lugares de triage, en donde se les llevaba a cabo una valoración inicial y a partir de esta valoración inicial se decidía si se les hacían pruebas de PCR, las pruebas de hisopado nasal, para ver si existe la infección por SARS-CoV-2. Con los criterios anteriores, cerca del 36% de los pacientes sencillamente no estaban siendo considerados. ¿Sabes qué? No reúnes estos criterios, ¿sí? Que se llaman normalmente definiciones operacionales, y estas definiciones operacionales decían, ¿sabes qué? A ti te faltan estos datos clínicos, por lo tanto, te vas Los a tu mandaban a casa, su ¿no? casa, para decirlo llanamente. Exactamente, Ujú. exactamente, se iban a su casa de regreso. ¿Qué no sabíamos en ese momento y qué sí sabemos hoy? Sabemos que un paciente puede comenzar a perder el olfato en la mañana, a sentirse mal con fiebre en la tarde y a estar muy grave en la noche. Con esa velocidad, en algunos pacientes puede desarrollarse los síntomas. Sí. Uno. Dos, esta ¿cómo te puedo decir, no? Falsa realidad de que los pacientes que no tienen síntomas no eran importantes, ¿no? Recuerda que nos habían dicho hasta el cansancio que solamente cuando se presentaran síntomas y que en algunos casos llegó a decir que los pacientes que no tenían síntomas no contagian, lo cual no es cierto, ¿sí? Bueno, lo que se está haciendo ahora es agregar estos síntomas que tú ya mencionaste para que tengamos unos criterios que nos permitan tener dos elementos, uno que se llama sensibilidad y otro que se llama especificidad de una manera más adecuada. Y lo explico rápidamente. La sensibilidad es la capacidad de que una prueba o un criterio funcione para decirte que eres positivo a algo. Y nosotros con los criterios anteriores teníamos una sensibilidad de menos 36% respecto a lo demás. ¿Sí me explico? Es decir, podríamos decir a nivel general que posiblemente estábamos perdiendo 36% de los pacientes que estábamos mandando de regreso a su casa y que hoy sí van a tener acceso, supuestamente, a pruebas de PCR. Con esto, Javier, Concretamente, ¿quiere sí, decir que aumentará el número de pruebas de PCR? teóricamente debe aumentar el número de pruebas y teóricamente deben aumentar también los pacientes que están siendo positivos. Sí. Y evidentemente lo que va a ocurrir va a ser que este famoso porcentaje de, ¿cómo se llama?, de positividad que teníamos en las pruebas, pues lo vamos a ir Sí. reduciendo a cosas que van a ser ahora sí más creíbles y más realistas. A ver, por Uno, ejemplo, yo sé, bueno, hemos aquí hablado ¿sí? con muchos especialistas, entre ellos tú, y los síntomas de COVID son distintos en muchos pacientes. Claro que en ¿Es varios se correcto? da fiebre, se da dolor de cabeza, dolor de garganta, pero aquí hemos tenido casos de, no, a mí me empezó un dolor en las piernas. Fue el primer síntoma que yo tuve. Entonces, u otros nos dicen, pues a mí se me soltó el estómago, me dio diarrea, por Sí. decirlo claramente. Ahora, con estas nuevas indicaciones, no se va a mandar tan rápido a un paciente a su casa con un paracetamol, sino que se va a tener un criterio más amplio para que eventualmente se haga una prueba de PCR. Es correcto, es correcto. De esta manera, lo que vamos a nosotros ayudar es que muchos de estos pacientes
no se vayan a su casa y regresen 24, 48 o 36 horas después gravísimos. Hay que entender, y ese era el segundo punto que yo quería comentarte, Pascal, que los datos que tenemos es que la mortalidad de los pacientes en las unidades médicas públicas, que no son las Fuerzas Armadas, me refiero al Seguro Social sobre todo, el ISSSTE y así hacia abajo, es una mortalidad que es más alta que la que tienen los hospitales privados y la que tienen las Fuerzas Armadas. Y evidentemente que esto siempre se ha sospechado porque los pacientes están llegando, uno, hay que decirlo, en condiciones socioeconómicas más bajas. Estos son estudios, esto sí lo sabemos, estudios Ujú. epidemiológicos que nos dicen que la población más pobre y más necesitada es la que mayor mortalidad tiene. Bueno, y en estos casos, si además la recibimos y la mandamos de regreso a su casa y luego regresan ellos Pues más regresan graves, pues graves, ¿no? imagínate las Claro. consecuencias. Entonces, esperamos con ello tener Sí. más pacientes, haber captado más pacientes, pero ojo, como son matemáticas y todo se balancea, seguramente que vamos a tener más pruebas realizadas, vamos a tener más pruebas positivas Sí. y seguramente que podemos llegar a tener más camas ocupadas. Entonces, Javier, permíteme un segundo, tengo que sí, hacer un sí, corte y regresamos enseguida para terminar la conversación. Gracias, Javier Tello. Volvemos en un momento con el doctor Javier Tello, que me haya esperado para continuar esta conversación. Javier, entonces nos decías que con la nueva definición operacional para casos sospechosos de COVID habrá seguramente más pruebas, también aparecerán más casos y seguramente también habrá más hospitalizaciones, es decir, menos camas disponibles. es correcto. Vaya, esto es una cuestión meramente matemática. Si nosotros estamos haciendo mejor la tarea que antes, evidentemente que vamos a captar a mayores pacientes. Entonces, esto es, Es una te escucho. manera de, digamos, aceptar que el número de pruebas que se estaba aplicando era demasiado bajo. Por supuesto, pero no sé si específicamente aceptar que el número de pruebas era bajo. Lo que sí había que reconocer es que estábamos captando muy pocos pacientes y que, o sea, aquí hay dos números que evidentemente a mí me molestan en lo particular, que estábamos captando un número muy bajo de pacientes con relación a otros países de nuestras características, Sí. pero además la poca afinidad que se estaba teniendo o la gran mortalidad que se estaba teniendo en las instituciones públicas. Lo que no era posible es que estuvieran llegando un número determinado de pacientes a las unidades de triage y se les esté regresando a su casa. Y si nosotros vemos, ha habido estudios periodísticos nacionales e internacionales, Pascal, tú has visto algunos de ellos, en los cuales se ve cómo la gente prefirió, bueno, pues ya fui al centro de salud, ya me regresaron a mi casa, ¿qué hago? Me quedo en mi casa, se ponen graves en su casa, se mueren en su casa, ¿no? Cuando de lo que se trata, y yo no me voy a cansar de repetirlo, perdón, el objetivo principal debería ser salvar vidas. Javier, te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros. Estoy a tus órdenes, Pascal. Muy buenos Muy días. amable, el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud.